vamos a seguir conversando en esta semana de Malvinas con Virginia Gamba, que es, repito, aunque le da vergüenza decir que se lo digan en la cara, la principal experta en Malvinas que hay en el mundo. Y por supuesto en la Argentina, que está dentro del mundo, ¿no? Aunque uno dice que está aislada. La pregunta que yo te hacía, Virginia, era si esa experiencia de desmovilización que vos definiste o de caracterizaste continuó en la Argentina o cambió algo. Bueno, es difícil y te explico por qué. Porque tiene que ver con la pregunta ¿qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Es la realidad lo que en verdad pasó o es lo que pensamos que pasó? Y llega un momento en el tiempo donde el colectivo, la memoria colectiva, la opinión colectiva, es tan abrumadoramente prejuiciosa, si se quiere, que no admite otra versión, otra posibilidad, otra alternativa. Entonces, lo que estamos viendo es, a mí me parece muy correcto que se esté trayendo el tema Malvinas otra vez a la mesa, porque el tema Malvinas nunca se fue, la cuestión Malvinas nunca se fue. La guerra no se puede entender sin la cuestión Malvinas y viceversa. Así que si se quiere, la guerra es una parte de una larga cadena que constituye la misma cuestión. Pero la guerra, el contexto de la guerra, el porqué de la guerra, esto, ha pasado tanto tiempo, 30 años, donde no se ha hablado, y al no hablar y no defender y no explicar qué es lo que había pasado, lo bueno y lo malo, se generan mitos. Y esos mitos a veces son interesados por gente que a lo mejor no le fue tan bien en la guerra y que quiere ocultar eso, por lo tanto le conviene que no se diga mucho, y otra gente que tiene miedo de las reacciones profundas de la guerra en el pueblo argentino. ¿A qué te referís con eso? ¿A que haya una inflamación nacionalista, esas cosas? No, Malvinas, por lo menos por mi experiencia, es un tema mágico. El que toca Malvinas lo toca a su riesgo, porque por alguna extraña razón Malvinas tiene raíces tan profundas. Yo a veces digo que Malvinas es lo único que tenemos en la Argentina que toca, es como si fuera un embudo que va hasta el centro de la tierra y entra y toca un río extraño, subterráneo. Yo lo llamo el panamericanismo, porque no tiene que ver tanto con la Argentina como tiene que ver con América Latina, e incluso va más allá de América Latina. Es como una aspiración muy grande a la independencia, una aspiración muy grande a la libertad. ¿Pero eso no ocurre con todas las cuestiones que tocan a la soberanía territorial en todos los países? No. Porque estarías creando una excepcionalidad argentina. Pero te cambio, ahora te pregunto yo, vos decime, ¿cómo explicás el apoyo latinoamericano a la Argentina durante la Guerra de Malvinas? ¿Lo explicás ideológicamente? ¿Lo puedes explicar? ¿De qué manera puedes explicar? Por lo que acabas de mencionar, el panamericanismo. Bueno. La idea de un continente que fue único en el pasado y que siempre las construcciones históricas luego de la emancipación han sido a buscar un nuevo nivel en que esa unidad sea posible y compatible, porque se percibe que hay una comunidad de intereses, hasta te diría étnica en algunos casos, sí, cultural, la lengua. Hay una pasión. Yo lo pensé muchísimo. ¿Por qué Latinoamérica? Te doy una de las tantas visiones de esta guerra. Vos tenés una situación donde vos tenés un gobierno militar, régimen militar en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, todo que está ocurriendo en un espacio, en Perú, en un espacio concreto de tiempo. En un momento del tiempo donde el resto de América Latina se está democratizando. Entonces, en el 81 vos tenés Ecuador, Venezuela, Colombia y claramente los países centroamericanos hasta México que están en una corriente de democratización muy importante. Y por primera vez se están oponiendo, y una tensión muy grande entre los gobiernos militares del sur de Sudamérica y los del norte. Tanto es así que se declara casi como una guerra política entre ambas partes, una famosa declaración de Quito diciendo no vamos a ser amigos de ustedes nunca más, tienen que democratizarse. Y en ese momento del tiempo es cuando viene Malvinas. Malvinas llega, hay una situación también muy violenta entre
la Unión Soviética, Estados Unidos, todo eso tú lo conoces, es el contexto de la Guerra Fría que trae Reagan, porque Reagan reflota la Guerra Fría y todas sus maniobras extrañas en esta instancia. Y acá está un régimen militar altamente desprestigiado, que toca una cosa como es Malvinas. A mí me han llegado a preguntar si la razón por la cual, por ejemplo, el embajador cubano vino acá el 10 de abril a verlo a Galtieri, o la razón por la cual Costa Méndez fue también recibido por Fidel Castro, tenía que ver con intereses de entre las potencias, tenía que ver con tratar de estar jugando contra los bloques de poder. Y yo estoy absolutamente convencida de que en el momento en que se hacen estas ofertas, en el momento en que se está discutiendo y que se abren unos a otros, es un anhelo, es un abrazo latinoamericano a la Argentina, que no tiene que ver con el juego de billar de la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría no iba a estallar en Malvinas, no se iba a declarar el fuego ahí. No, yo no creo que el apoyo recibido de Latinoamérica a la Argentina, tanto verbal como real, durante la guerra y después de la guerra, fue un apoyo que estaba pensado como si fuera un mercadeo barato en la Guerra Fría. Es decir, yo coincido, es decir, vos me hiciste la pregunta, yo creo que el tema de soberanía territorial en nuestros países, en donde la moneda no vale, el sistema no se termina de constituir, existe una guerra de fronteras entre las etnias hasta idiomáticas, el territorio termina siendo la última ratio de la vida colectiva. Entonces es como una especie de santificación de la disputa territorial, la limítrofe, la guerra del Cóndor, Malvinas. Y creo que eso es muy importante porque es lo único que nuestras comunidades, de lo que nuestras comunidades se pueden atar. Yo lo comparo con los alemanes con la moneda. A los alemanes, ¿qué les quedó después de la guerra? La moneda. Lo único, ellos juran por la moneda. Y por eso tienen el Banco Central de Europa y maneja, porque ellos, después de lo que hicieron y de lo que se les acusa haber hecho en la guerra y en la posguerra, país dominado, destruido, no puede tener ejército, etcétera, lo único que les queda de lo agarrarse es de la moneda. Nosotros nos agarramos del territorio. Es decir, yo creo racionalmente en lo que vos decís. Yo creo que yo te reprocharía. No sé si es una magia de Malvinas. Yo creo que tiene... Hay una razón, poder. Es racional. Tiene poder. Es racional. Malvinas tiene... es una... Pero es racional. Para mí tiene explicación. Tiene explicación. Y hoy que no hay guerra de bloques, hacen cola para apoyarnos, ¿o no? Sí. Los países de la región, al no tener la vigilancia de Estados Unidos, que en aquella época... Esa es la gran diferencia. Y creo que es el gran activo de este momento. Es la gran diferencia. Que hacen cola para apoyarnos. Y no solamente América Latina, que esa es la otra variable de esto. La aspiración de lo que yo llamo el sur global. El sur global que tiene sus quejas y sus problemas, pero yo viví 15 años en África y no es verdad el mito popular acá que todo el mundo conoce a Maradona. Perdónenme, yo viví 15 años en África. Yo conozco 42 países de los 53 de África. Y no había país donde no había una calle que se llama Malvinas Argentinas. La gente conocía Malvinas. Y la gente... Más que a Maradona. Más que a Maradona. A mí... pero era África. África tiene ese tipo de características, ¿no? Y tanto el norte, que era curioso, África subsahariana, que tiene problemas diferentes al norte de África, y sin embargo lo que unía, la aspiración, es como una aspiración a contar, no te digo una cosa idealista, David contra Goliat, pero hay un resentimiento grande, pero grande, que está creciendo entre el norte y el sur. Y este problema norte-sur, que yo lo empiezo a ver, por supuesto a partir de Nasser en Egipto, que empieza a crecer, pero yo conscientemente me empiezo a preocupar de esto. En la década del 80 encuentro este espacio y digo, Dios santo, acá lo que hay que prevenir es la guerra futura. La guerra futura es una guerra norte-sur. Hay que mejorar la comunicación entre las partes. Hay muchas aspiraciones y hay maneras de actuar entre el norte y el sur que son ofensivas, son verdaderamente ofensivas. Es ofensivo que una de las 5 potencias que tienen poder de veto rehúse sentarse a discutir con Naciones Unidas una resolución que la Asamblea General aprueba. Es ofensivo. Ahora, nos queda poco tiempo, pero en el frente doméstico, ¿a qué
Es decir, ¿hay una pelea entre el gobierno y la oposición con este tema? Porque pareciera que el objetivo es el mismo, que el rumbo es el mismo, pero que forcejean desde posiciones distintas. ¿Cómo lo ves eso? Yo no creo que haya una pelea real. Yo no creo que nadie quiera pelear realmente en el tema Malvinas. Lo que pasa es que tenemos una cultura de siempre estar contradiciéndonos. Yo lo que veo de la Argentina es que la Argentina siempre divide, siempre divide. La única táctica y técnica que tiene cualquier partido político en Argentina es dividir, y dividir. A mí y cuando vos dividís, vos destruís. En cambio, cuando vos unís, vos construís. Entonces lo que pasa es que acá tenés un tema que es uno de los pocos temas que es un tema constructor de la identidad y de la unión argentina, porque unió a todas las generaciones, a la diáspora, a todos los partidos, a los militares con los civiles en un momento determinado del tiempo. Entonces tenés un tema que fue o que podría ser un tema constructor de ciudadanía y de identidad. Pero la falla sistémica argentina está en siempre tratar de dividir y no de unir. Entonces, lo que ves es un tema que todo el mundo sabe perfectamente lo que piensa acerca del tema, que lo va a sostener por los próximos 100 años, porque todos lo saben que lo van a hacer, está en la Constitución Nacional, pero tienen que superficialmente mostrar que hay algunos peros. Que hay gente de la oposición que me dice, estamos tratando de que el gobierno no la embrome. Es decir, los vamos a ayudar para que no se salgan de camino. ¿Dónde estaba toda esa gente?